Dentro del modelo de almacenamiento que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente. Que cuando estamos trabajando con una solución multidimensional, tenemos que elegir cuál va a ser el modelo de almacenamiento físico para la aplicación. Entonces, dentro de ese modelo de almacenamiento físico, ¿qué es lo que vamos a tener que estar eligiendo? Primero, el primer concepto es qué tipo de almacenamiento físico vamos a utilizar, cómo lo vamos a diseñar, y después vamos a introducir un concepto que está relacionado con las bases de datos multidimensionales, que igual tenemos asociado un tutorial para poder hacer la parte práctica de este tema, que es específicamente el particionamiento. ¿Cómo vamos a poder hacer el particionamiento de las bases de datos relacionales o el particionamiento de las bases de datos multidimensionales, específicamente en SQL Server? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que cuando estamos analizando el almacenamiento en las bases de datos multidimensionales, tenemos que elegir cuál va a ser la arquitectura que está detrás. Tenemos que recordar que existen dentro de las bases de datos multidimensionales diferentes arquitecturas. Por ejemplo, las bases de datos de OLAP, para mostrar la información y almacenar la información de los cubos y de las agregaciones, precisamente, existen varios modelos. En este caso son 3 modelos de almacenamiento. Dentro de estos modelos de almacenamiento tenemos el primer modelo de almacenamiento, que sería el MOLAP, que es un modelo propietario de cada herramienta de almacenamiento de información en bases de datos propiamente multidimensionales. Y toda la información de agregaciones se guarda dentro de una base de datos multidimensional. Usualmente las bases de datos multidimensionales están optimizadas para manejar gran cantidad de información y poder agregar la información muy rápido. Están optimizadas para eso. La otra, que entonces, ¿qué es lo que tenemos? La base de datos MOLAP, que son las bases de datos multidimensionales completamente. Tenemos las bases de datos ROLAP, en donde lo que se hace es de que la información de las agregaciones se guarda específicamente y todos los detalles se van a guardar en una base de datos relacional. Entonces tengo una base de datos, un motor relacional como SQL Server puro, con tablas, donde ahí están todas las agregaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una base de datos ROLAP usualmente va a ser más lenta almacenando y procesando la información que la base de datos multidimensional, ¿verdad? Porque es importante tenerlo en cuenta. Y en ese caso, ¿qué es lo que está dentro de lo que serían las bases de datos ROLAP? Cuando estamos utilizando el modelo ROLAP, todo lo que serían los detalles de la información, de las dimensiones, de los hechos y los detalles de las agregaciones están guardadas en una base de datos relacional. Hay que recordar que las bases de datos ROLAP, esas sí están muy asociadas al concepto que se llama Real-Time OLAP. Cuando ustedes vean un Real-Time OLAP, usualmente está asociada a una base de datos ROLAP, porque es la que nos permite estar actualizando la información muy rápido. Sin embargo, hay penalización en el desempeño que se puede tener. La otra enfoque para las bases de datos multidimensionales es utilizar un modelo híbrido, donde en el modelo híbrido, como lo pueden ver acá, tenemos el cubo, pero en el cubo, en la base de datos multidimensional solo se guardan las agregaciones y los detalles se van a guardar en tablas relacionales. Esto va dependiendo del proveedor, digamos, dependiendo de la base de datos que ustedes utilicen. El modelo de híbrido puede ser que unos almacenen una información relacional, otra en las bases de datos multidimensionales. Específicamente, en el caso de SQL Server, uno tiene que elegir cuál es el modelo de información o el modelo de almacenamiento que va a utilizar para sus cubos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Podemos clasificar los distintos modelos por MOLAP, ROLAP y COLAP. Y además, dentro de esos modelos, ¿qué es lo que vamos a clasificarlos? Vamos a clasificarlos por latencia, o sea, cuánto es que tarda, las consultas, el procesamiento, cuánto tarda en procesar y el tamaño.
Por ejemplo, si vemos aquí el análisis MOLAP, en el análisis MOLAP dice que la latencia es alta. ¿Por qué la latencia dice que aquí es alta? Porque cuando yo tengo un cubo que es MOLAP, para poder empezar ese cubo a servir a los usuarios, se tiene que procesar primero el cubo. Quiere decir que se tiene que cargar el data warehouse, después se tiene que empezar a decirle cubo, procésese. Eso lo que va a hacer es empezar a leer todas las tablas de hechos, todas las dimensiones y generar todas las agregaciones. Entonces, por eso dice que la latencia es alta. La latencia es qué tanto están desactualizados los datos. Por ejemplo, entonces, por eso es que existe el concepto de Real-Time MOLAP. Si ustedes ven aquí, en el rollup, si lo calculamos, dice que la latencia es baja, ¿verdad? La latencia es baja. ¿Por qué? Porque los datos ya están ahí en la base de datos y es muy fácil que las herramientas transaccionales guarden directamente ahí. Entonces, si quiero saber el total de las ventas, solo hago un select contra la base de datos y ya sé el total de ventas por enero. Hago una agregación, un group by, ¿verdad? Para sacar las ventas por mes directamente contra la base de datos relacional. En cambio, si lo hago en el modelo MOLAP puro, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo los datos de las ventas, pero para poder mostrárselo a los usuarios, primero tengo que procesar el cubo. Y usualmente, cuando estamos hablando de cubos, los escenarios normales es de que yo voy a tener una base de datos que el cubo va a estar procesando todos los días en la noche, o se va a estar procesando todas las semanas o todos los meses. Eso depende del negocio. Ya cuando ustedes empiezan a decir, no, yo quiero saber las ventas del último minuto, ya estamos hablando de otro tipo de soluciones. Incluso el Real-Time MOLAP va a quedarse a veces muy corto. Entonces existen ahora herramientas de análisis en tiempo real. Dentro de las herramientas de análisis en tiempo real, la que más se acerca para hacer ese análisis es Stream Insight de SQL Server. Podemos ver que tenemos diferentes modelos. Vean que el MOLAP dice latencia, o sea, qué tan frescos son los datos, dice que es alta, porque usualmente no está en tiempo real. Pero las consultas contra ese cubo son rápidas. Una vez que el cubo está procesado, el MOLAP está optimizado para que las agregaciones que están precalculadas sean casi instantáneas. El problema que pasa ahí es que cuando yo estoy trabajando con base de datos MOLAP, yo tengo que saber cuántas agregaciones voy a calcular, ¿verdad? Que es específicamente que usualmente yo voy a querer de que cualquier combinación que haga el usuario de consultas ya estén precalculadas y se den instantáneamente. Si en una base de datos MOLAP la consulta ya está resuelta, el tiempo de respuesta es instantáneo. Pero si la consulta no está resuelta, o sea, es una combinación de ventas, vendedor y mes que no está precalculada, se tiene que calcular on runtime, en tiempo de ejecución, y ahí tarda un poquito más. El otro modelo que nosotros tenemos es, digamos, el procesamiento, que es rápido porque está pensado para eso. El tamaño puede ser mediano, aunque eso ya se está rompiendo. Digamos, ahora tenemos cubos de varios terabytes. Y las bases de datos multidimensionales pueden tener cubos de 2, 3, 5, 10 teras. Eso ya es normal. Después tenemos aquí el modelo rollup. El modelo rollup dice que la latencia es baja. La latencia va a ser baja, ¿por qué? Porque los datos, como le estaba diciendo, son alimentados por los sistemas transaccionales, ya están en la base de datos, y si quiero saber el resultado de cuántas son las ventas para un mes, para un vendedor en particular, lo único que hago es un select con un group by. Pero este select contra el group by hace generalmente que las consultas sean lentas. ¿Por qué? Porque cada vez que el usuario va a hacer una consulta hacia el cubo, eso se ve reflejado o se ve traducido hacia un transact SQL que se tiene que ejecutar contra la base de datos. Entonces, si la base de datos es lenta, las consultas son lentas. Y cuando vamos a ver, ahorita vamos a ver más adelante, si nosotros vamos haciendo un tracing de los cubos, cada vez que un usuario selecciona algo, digamos desde Excel, en general por debajo están generando un montón de consultas. Y si es contra una base de datos que no está optimizada para manejar esa serie de consultas, se comporta lento. Por eso se dice que
es lento. Aunque ahora, como les digo, con SQL Server Denali y los Column Store Index, yo tendría consultas optimizadas para bases de datos relacionales grandes. Entonces, podría cambiarse aquí un poco el concepto. El procesamiento es lento y además el tamaño no es también grande. Digamos, me permite manejar bases de datos bastante grandes. Y después tenemos el HOLAP. El HOLAP, como lo ven, es una combinación entre las dos. ¿Por qué? Porque ciertos detalles los voy a tener en la base de datos multidimensional, las agregaciones los voy a tener en la multidimensional, en la relacional y multidimensional, combino. Entonces trato de sacar lo mejor de los dos mundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo acá? Este tipo de almacenamiento yo lo puedo establecer directamente dentro de los cubos de SQL Server. Vamos a mostrarles acá solo un poco qué es este concepto. Aquí les estoy mostrando, digamos, el cubo de AdventureWorks, que es el cubo que viene de ejemplo con SQL Server. Y lo primero que podemos ver acá es que tenemos aquí el diseño de las tablas de hechos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? Usualmente yo tengo que cargo la tabla de hechos, ¿verdad? Y la tabla de hechos tiene un montón de información, ¿verdad? Tienen información por año, tienen información por mes, etc. Y yo, para poder acelerar el procesamiento del cubo, puedo dividirlo en algo que se llama particiones. Eso del concepto de particiones lo vamos a ver ahorita más adelante, primero con la base de datos relacionales para ver el concepto y después vamos a ver el concepto aplicado a los cubos. Lo que quiero mostrarles acá es precisamente algo que es que para cada tabla de hechos que yo tengo, ¿verdad? Yo puedo establecer en SQL Server el nivel o el formato que voy a estar utilizando. Por ejemplo, yo le puedo decir, el default es de que va a utilizar MOLAP. Entonces yo le digo, este cubo va a utilizar el almacenamiento MOLAP. O va a utilizar un HOLAP o va a utilizar un real-time. ¿Ve qué dice aquí? MOLAP o real-time rollup. ¿Lo ven aquí? Digamos, en caso de SQL Server es solo seleccionar y mover este slider, ¿verdad? Para decirle qué tipo de almacenamiento quiere uno. Usualmente, lo ven aquí, aquí me está dando una advertencia. Por la forma en que está diseñado el cubo no me permite hacer rollup, pero digamos, me permite, digamos, seleccionar aquí. Y yo voy a elegir cuál es el estilo que yo quiero de almacenamiento para este cubo. También dentro de este cubo yo puedo venir y habilitar caché, que ahorita lo vamos a ver, e igual diferentes opciones. Vamos, igual el almacenamiento lo puedo elegir acá. Déjenme, digamos, incluso yo lo podría hacer personalizado, ¿verdad? De la misma ventana, o el nivel está. Entonces ven de que yo puedo elegir, es muy fácil, puedo elegir en SQL Server cuál es el modelo de almacenamiento. La mayoría de las veces va a ser el almacenamiento multidimensional, el MOLAP, y que es el almacenamiento por default. Ustedes dicen File, New, Cube y todo, siguen todos los wizards y al final lo que tienen es un cubo donde el almacenamiento es MOLAP, ¿verdad? Por default. Habla de consultar un cubo ya con usuarios. Sí, cuando un usuario se conecta al cubo, se conecta primero al Analysis Services, que es el servidor, elige el cubo que quiere y él empieza a hacer las consultas. A él no le aparece nada de detalle si es MOLAP, si es ROLAP, si es HOLAP, no le aparece ningún detalle. Lo único que sí se podría notar es que si tenemos un ROLAP que no está optimizado, las consultas se van a mostrar más lentas que cuando tuviésemos un MOLAP.
Igual cuando el MOLAP, que es algo que vamos a ver más adelante, uno determina cuál es el nivel de agregación. Si en el MOLAP el nivel de agregación precalculada no es suficiente, algunas consultas van a ser rápidas y otras consultas van a ser lentas. Ejemplo de la vida real, un cubo de 2 terabytes que nosotros vimos un día, ahí las consultas de repente un día estaban rápidas y al día siguiente estaban que tardaban 15 minutos. Y dicen, pero no cambiamos nada. Pero sí cambiaron algo. Cambiaron las dimensiones. Agregaron más datos de dimensiones. Pero no se fueron a configurar el cubo para que calculara las agregaciones para esos nuevos elementos de dimensiones. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando el usuario consultaba, no se encontraba la agregación precalculada, entonces la tenía que calcular en runtime. Y entonces lo que estaban haciendo era procesando el cubo de a pedacitos por demanda, y eso hacía que era muy lento. Es más fácil decirle a SQL Server procésalo todo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue prácticamente llegue hasta un nivel de agregaciones de 50%. Eso tardó alrededor de 18 minutos y pasamos con consultas de 15, 20 minutos a consultas que tardaban de 1 a 3 segundos. Fácilmente, con un pequeño clic. Eso era todo lo que había que hacer. Entonces ya solución muy fácil, ¿verdad? Entonces eso es que hay que tomarlo en cuenta. Aquí solo quiero mostrarles esta ventana para que quede claro. Solo quería llegar a esta ventana. Después me devuelvo a explicarles las otras opciones. Pero digamos, en esta ventana lo que estamos viendo es que para un cubo yo puedo determinar cuál es el nivel de agregaciones. Recuerden que el cubo tiene que estar precalculado. Todas las combinaciones de sumas, restas, todo tiene que estar precalculado. En una base de datos MOLAP, ¿verdad? Una base de datos multidimensional. En SQL Server uno determina cuál es la cantidad de agregaciones que ya están precalculadas. Vean que aquí dice, tengo varias opciones. La primera opción que es que me dice, recuerden que esta es una base de datos MOLAP que va a requerir espacio. Entonces dice, yo quiero guardar 100 megas. Entonces yo quiero que cuando él empiece, cuando estoy calculando el cubo, va a empezar a precalcular todas las combinaciones posibles que tiene el usuario y a poner las agregaciones, la suma, la resta, las counts, todo eso lo va a empezar a poner. Pero dice que llegue hasta 100 megas. Entonces cuando llega a 100 megas, se detuvo. 100 megas es muy poquito. Primero para decirle, 100 megas es muy poquito. Entonces uno puede cambiarla. La otra es esta. La otra opción es de que yo le puedo decir, empiece a calcular las agregaciones y él tiene un algoritmo interno. Ese algoritmo interno dice, voy a empezar a calcular agregaciones y siempre que calculo la agregación veo cuánto es el desempeño que gano con respecto a tener la agregación calculada o no tenerla calculada. Es un algoritmo interno. Entonces dice, calcule siempre y cuando mantenga una ganancia de desempeño de 30%. Entonces, cuando ya llego a una asíntota de cálculo de agregaciones, ya se detiene y ya no sigue calculando agregaciones, porque dice, por más agregaciones que yo genere, precalcule, no va a aumentar el desempeño. Entonces, eso se puede hacer aquí. Hay una que no recomiendo yo, que es cuando yo haga clic en Stop. Yo le puedo decir, empieza a calcular agregaciones. Y aquí se va a ir mostrando, en esta parte, que donde aparece ese gráfico, va a ir mostrando cuáles son las ganancias en desempeño y cuánto es el tamaño. Entonces, cuando yo veo que ya la curva ya llegó a su tope, yo le digo stop. Lo que pasa es que es peligroso, porque alguna gente les han dicho, en algunos lugares le dicen, dígale start, cuente hasta 10 y le da stop. Entonces eso se los explicaron mal, no están calculando la cantidad suficiente de agregaciones. Y lo otro sería no diseñe agregaciones, algo que no recomendaría.
Ese era para que tuviesen la idea de cómo se puede estar utilizando las agregaciones. Vean que aquí yo escojo la agregación. Lo primero que tengo que hacer es especificar para qué objetos del cubo quiero calcular las agregaciones. También yo tengo que calcular, recuerdan que esto está calculando combinaciones, posibles combinaciones entre todos los objetos del cubo. Entonces, él necesita saber primero cuántas elementos hay. En este caso, vean de que hay 60.398 objetos, solo en Internet Sales. Entonces, cuando yo sigo aquí, vean, estas son dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Las posibles combinaciones de esas dimensiones donde hay cruz, de esos 60.398 objetos. Entonces, cuando cambia la cantidad de dimensiones que hay, yo tengo que volver a darle clic en este señor que se llama count. ¿Ven? Esto lo que hace es que vuelve a contar las dimensiones y eso lo utiliza para calcular la cantidad de agregaciones que tiene que hacer. ¿Ven? Por eso les digo, digamos, si ustedes tenían al inicio un cubo y digamos en la dimensión, no sé, de producto, solo tenían 10 productos, pero después cargan el cubo y ya lo que tienen son 1500 productos, deberían volver aquí y correrlo y decirle otra vez count, porque si no él va a estar haciendo estimaciones con valores que son incorrectos y no va a estar calculando todo lo necesario de poder calcular las agregaciones. Entonces ve que es importante cómo me afecta. Primero, el storage es muy sencillo de seleccionar en SQL Server. Después, el nivel de agregación también es muy sencillo de seleccionar, solo hay que saber utilizarlo. Y hay otra cosa que tiene acá, que podemos ver aquí, esta opción. Esta opción, pueden buscar un tutorial que nosotros vamos a ver también, estamos en un laboratorio, es lo que sería la optimización basada en uso. ¿Qué significa eso? Yo puedo poner y calcular todas las agregaciones y diseñar las agregaciones con el cubo, pero nadie se ha conectado al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo puedo configurar el cubo para que capture los queries o consultas comunes que hacen los usuarios. Entonces yo pongo a decirle, cubo, o sea, SQL Server, capture y genere un log de las consultas. Ese log después puede ser cargado dentro de este wizard, ¿verdad? Selecciono qué es lo que quiero optimizar. Yo le puedo decir aquí él está buscando cuáles son, vean aquí, si hay o no estadísticas de consultas. Las estadísticas por default y todos los logs están deshabilitados por razones obvias que yo no quiero tener desperdiciando espacio. Y después yo le puedo decir específicamente de qué fecha quiero filtrar, puedo decirle qué usuario e incluso le puedo decir cuáles son los queries más frecuentes que los escoja. Y después, con base en eso, me va a calcular las agregaciones. ¿Eso es un tipo de random stats? Sí, específicamente es con base en el uso que hay. Incluso es igual que en la base de datos relacional, con base en las estadísticas, después él me puede sugerir índices y optimizaciones. Es exactamente lo mismo. Como pueden ver aquí, en esta base de datos, en esta instancia, no tengo configurados los query log. Entonces, por eso es que me da un error. Digamos, uno lo que hace es en el análisis services propiedades, identifica y le pone esta propiedad que es el query log string, que prácticamente lo que tiene ahí es una conexión a un servidor SQL Server. Entonces yo puedo guardar ahí la información, pero digamos es una forma de optimizar el uso de las agregaciones. Después vamos a volver acá y vamos a ver lo que serían las particiones. Aquí solo estamos viendo los modelos de almacenamiento en el OLAP.